Cuando conocí la obra de Johann Samboni, sentí esa emoción que suele apoderarse de mí cuando el arte y el vestuario se cruzan. Esa emoción fue más fuerte cuando al hablar con Johann descubrí a un artista multifacético, lleno de sensibilidad y lecturas agudas sobre la identidad y los gestos que guarda la moda, entre muchas otras reflexiones. En esta conversación, Johann nos cuenta su historia personal, explica muchas de sus obras, hablamos de música y, por supuesto, de moda. Bueno, estoy en el Museo de Antioquia justo antes de la inauguración de una obra que empieza esta temporada en este espacio maravilloso de Medellín y me acompaña un artista que he conocido recientemente y que debo confesar que al ver su obra fue amor instantáneo. O sea, básicamente. Y creo que a medida que ustedes escuchen esta conversación, entenderán por qué estoy tan enamorada y tan flechada con la obra y el trabajo de Johann Samboni. Johann, qué rico tenerte aquí. Estoy muy feliz, estoy muy emocionada. Ah, yo también. Muchísimas gracias por la invitación. Muy chévere. Johan, acabas de llegar, pues llegaste anoche de Cali y hoy vas justamente a inaugurar también una obra aquí en el museo. Arranquemos por ahí. ¿De qué se trata esa obra que vamos a ver acá? Bueno, pues acá estoy mostrando Museo de la Memoria, que es como una instalación donde involucro como un trabajo que venía haciendo con ladrillos, con talla de ladrillos, y terrarios, que es como una reciente fascinación que tengo ahí por cómo se comportan como las plantas y la vida dentro de un espacio cerrado y como esa simulación de como del ciclo del agua también. Y bueno, esta obra es como un comentario sobre estos elefantes blancos, sobre los procesos de construcción de memoria colectiva, como sobre lo inacabado, sobre el abandono. Y bueno, más o menos sobre eso va esta instalación. En los últimos años tu trabajo ha sido bastante reseñado y bastante comentado. Y hay una cosa muy bella con respecto a tus primeras obras y es que una de ellas se titula Yo podría estar en la calle robando, pero estoy haciendo artes. ¿Cómo termina Johann Samboni definiendo esa inclinación en su vida por el arte y queriéndose dedicar de lleno a él? Pues a ver, yo comienzo trabajando muy desde el cómic, como de niño, ese fue como mi interés principal, como la posibilidad de combinar texto con imagen, que pues precisamente eso que mencionas es una obra en texto que hice, también terminó siendo el título de Un libro. un libro que hicimos con Calypso Press. Y bueno, como que me interesó mucho en un principio esas narrativas desde el cómic. No tuve como una formación así especializada durante mi infancia y adolescencia, como que fui poco a museos o casi que nada. Ya cuando entré a estudiar fue como que apareció pues como esos escenarios para visitar. Mm, bueno, entré a estudiar a Bellas Artes, que fue como como el espacio donde comencé a relacionarme con el arte contemporáneo, es decir, lo mismo con estos espacios del arte. Y pues desde ahí como que me quedé muy enganchado, pues como con todas estas posibilidades de hacer. Yo sobre todo vengo de lo gráfico, de la pintura, pero pues en esta exposición, por ejemplo, tengo esta pieza que está como entre lo escultórico, lo instalativo, hacer la jardinería, como Sí. la carpintería, como esa posibilidad de involucrar todas estas formas de hacer y que se puedan materializar las ideas como de formas tan diversas, como que me llamó muchísimo la atención. Entonces, pues vivo muy feliz así dedicándome a esto. Soy como medio obsesionado con el hacer desde el arte. Johan, el nombre de ese libro es básicamente como
una pequeña autobiografía tuya. Para quienes no lo sepan, tú te criaste en dos zonas de Cali que se llaman Siloé El distrito de y Agua el Blanca. distrito de Agua Blanca, que son zonas por lo general marginales y que de alguna manera han determinado la mirada que tú tienes y la forma en la que traduces toda esa información en tu obra. Cuéntame un poquito de eso. Sí, pues a ver, ese texto que es el que termina siendo el título del libro, viene de una referencia como a una forma en la que, como la presentación de los vendedores en los buses y pues en el transporte público, que tiene como ese tinte de amenaza, pero también como de declaración frente a la vida, como mira que estoy haciendo esto y no esto, pero también como que él podría estarlo haciendo, es como una especie de amenaza. Y en ese sentido como que me pareció muy potente como poner ese texto ahí como en consideración, pensando desde mi contexto, que es pues el oriente de Cali, particularmente es donde más he vivido, y si lo es que es como el barrio de mi familia materna. Bueno, es que esas condiciones de vida de estos espacios como que pues tienen unas particularidades que creo que moldean pues las personalidades de quienes están ahí. Yo personalmente considero que están hechas para eso, como que a mí me interesa mucho pensarme todas las ficciones de lo que está construido en el barrio como un elemento para moldear ciertas personalidades, para sin mantener al margen de la representación política y social a unas comunidades. Entonces, en ese sentido, me parece importante la posibilidad de repensarse todo lo que está alrededor de eso y como que qué mejor manera que pensárselo que desde las vivencias de uno en ese espacio, de revisar y como, bueno, este es un espacio donde hay que sobrevivir y todo va muy rápido y creo que puede ser muy importante hacer el ejercicio de tener una atención profunda, de tener otros ritmos, otras velocidades a la hora de estar ahí. Y pues a mí se me ha dado esa posibilidad gracias al arte y como que la aprovecho precisamente para hacer ejercicio. Hay algo que a mí me inquieta mucho sobre los artistas y es en qué momento tú entiendes que la narrativa del arte y a través del arte puedes hacer catarsis, puedes expresar y puede ser además un camino de vida. Yo creo que en el hacer mismo hay como, pues uno comienza esto por hobby, como que es una forma de autorregulación, para mí era como un espacio personal, un espacio como de intimidad, también yo viví como en espacios muy estrechos, de mucho movimiento alrededor, y el arte siempre me pareció como la posibilidad de como construir otras formas de habitar esa temporalidad y esa espacialidad, que bueno, pues eso me doy cuenta después de mucho tiempo, pero creo que en un principio eso viene muy intuitivamente desde el hacer, creo que el hacer manual, por ejemplo, pues me ha aportado como la posibilidad de tener visiones frente a la vida como un poquito diferentes a las que me estaban dadas. Y bueno, ya luego como la posibilidad también de encontrarse con otros artistas, de ver sus reflexiones, de escucharlos, de comunicarse, ¿no? Hoy por hoy también con artistas que vienen de contextos como similares al mío, como ver cada uno cómo está intentando atravesar pues como esta experiencia de vivir en estos espacios, de mostrar nuestros trabajos en espacios como museos, galerías, y desde ahí como que se construye un poquito como una forma propia de habitar esos espacios.
Hay un tema interesante que tú se lo comentabas hace poco a un periodista y es que en tu casa tu mamá de pronto al inicio insistía mucho en que te orientaras por un tema más comercial desde lo profesional Ujú, y luego vio la importancia y la afinidad tan grande que tú tenías con el mundo del arte. ¿Cómo fue esa ujú. conciliación? Porque finalmente salías del colegio, estabas buscando una orientación y un camino que seguir profesionalmente. ¿Cómo fue eso? Pues yo tuve como un momento muy crítico como con relación a esa situación de lo que mi mamá permitía o no permitía hacer como estilo de vida, como carrera. Y fue como que en un colegio me terminaron echando por temas de drogas, pues como que siempre hay un camino ahí que está casi quedado para uno pues en el espacio de la calle. Entonces cuando me echan de ese colegio y paso a otro, como que pues cambio un poquito mis dinámicas y hay como también un ajuste de esa autoridad de mi mamá ahí y ya cuando he decidido estudiar pues artes como que ella ya estaba más o menos como preocupada por lo que puede pasar cuando no se me permite hacer algo pues que es lo que me nace. Eh, entonces en ese sentido como que la conciliación se dio desde ahí, ¿no? Como yo no voy a hacer ninguna otra cosa que no sea eso. También fue un ejercicio de rebeldía ahí porque pues yo creo que cuando entré tenía unas ideas bastante diferentes sobre el arte. Yo no creo que nunca me imaginé que iba a vivir del arte como dignamente. Eh, entonces, en ese sentido, yo me metía a hacer lo que saliera, pero hacer eso, ¿no? Como mi idea de la vida estaba muy por ahí. Y pues bueno, al final creo que facilita que las cosas estén saliendo bien para que como que ella sienta que fue una decisión acertada, pues. Uh-huh. Tú lo dices claramente y es el hacer con las manos para ti es Uh fundamental -huh, y hablas mucho de tu capital cultural uh que -huh, te rodeó en los diferentes espacios donde uh -huh. creciste. ¿Cómo se empiezan a unir en tu trabajo ese capital cultural, ese contexto que vivías o que has vivido y el hacer manual? Pues a ver, yo creo que ese hacer manual ha estado muy atravesado también por oficios de mi familia, como mi papá es zapatero, mi mamá tuvo su momento de ser modista, entonces había como un asunto sobre lo manual como también como una forma de autonomía en términos de trabajo, como desde lo independiente, que también creo que es una idea que siempre he tenido ahí. Pero sí, como también en términos de solución de problemas como de la cotidianidad, ¿no? Y en ese sentido como que siempre ha estado eso muy presente, luego también comencé a encontrar una forma de pensamiento que está atravesada por el ejercicio de lo manual, desde la pintura, desde la escultura. Bueno, entonces en ese sentido como que hay muchas reflexiones que han venido desde ese ejercicio del hacer con las manos, con reinterpretar imágenes digitales, traducirlas a esa materialidad, también como que la materialidad ha sido importante para mí, darle como un peso material a las imágenes que para mí están ahí como medio fugaces en esta vaina digital, pero que tiene unas características que me interesan muchísimo. Entonces hay un cruce ahí de toda esa información que me ha llegado como desde mi contexto y la posibilidad de como con las manos pensarse o dije, yo lo pienso como una especie de digestión de las imágenes, entonces como que el hacer con la mano es medio digerir eso, encontrarle como otro lugar. Y tú lo acabas de decir, todo el tema digital también Ujú, tiene una relevancia muy alta en tu trabajo ujú, y aparece constantemente, además porque hay una influencia del tema del mundo de los videojuegos. ujú. Sí, total. Sí, como que a mí hay algo que me interesa mucho y es la baja resolución. Yo
vengo trabajando desde hace un rato con esta calidad de imágenes digitales que están como pixeladas, borrosas. Entonces hay un juego que me llamó mucho la atención toda la vida, pues es un juego con el que crecí, que es Grand Theft Auto San Andreas. Es un juego de mundo abierto donde sos como un pandillero de la ciudad de Los Ángeles en el 92 y bueno, como que ahí se relatan también muchas de estas problemáticas que estaban sucediendo allá en los barrios marginales. Entonces los pelados de Latinoamérica creo que en general como que nos relacionamos mucho con ese juego y lo encontrábamos muy cercano a pesar de que fuera un contexto que no conocíamos. Entonces, bueno, ese juego sale como en el 2004 Ujú, y creo que uno lo llegó a jugar ya como en el 2008, 2010, como que esa anacronía de cómo llegan los medios acá o cómo llegan ciertas tecnologías, como que me interesa muchísimo. Con la ujú, transición esa, precisamente de lo análogo a lo digital, pues pasó mucho que se creó como una amplia gama de calidades de la imagen fotográfica. Entonces hay un montón de memorias del barrio capturadas en teléfonos de gama baja que tienen como unas calidades pues más bajas de la imagen. Y este juego Grande Auto San Andreas también está solucionado muy así porque es un juego muy viejo, como que es un juego al que se le hizo la concesión de que para que fuera así de amplio, así de grande, con tantas opciones para hacer, pues se les redujo también mucha calidad de texturizados y toda esta vaina. Y en ese sentido, pues también como que conecto desde ahí. Entonces pues aparte de todo este contenido del barrio y mi contexto, como que hay también un análisis sobre la naturaleza de las imágenes en sí mismas y cómo eso también termina develando unas estructuras como políticas y sociales. ujú. Esa baja resolución se traduce en muchas de tus pinturas, Sí, ¿cierto? En total. la manera en la que las plasmas y las que las vemos, vemos como Ujú, ese efecto de baja resolución ujú. se ve tangible. Y hay también una obsesión con las palmeras. Sí, total. Y como que en pintura hay como esa oposición fuertísima, ¿no? Como que la imagen de baja resolución es chiquita, es como que le carece de materialidad y esto es como el óleo así sobre lienzo, que eso a mí también pues me parece divertido jugar con como con esas categorías del arte, pues que es donde dejar narrado la historia de Occidente, ¿no? En ese formato del óleo sobre lienzo. Entonces, como que hacer esos movimientos tan extremos de una imagen chiquititica a una pintura que es como un formato más grande, con estos materiales, pues que tienen como una idea de relevancia o importancia. Y en ese sentido me parece como chévere hacer esos movimientos. La identidad es fundamental también en Mm, tu trabajo. O sea, siempre hay una pregunta, hay una ujú, reflexión, un cuestionamiento sobre la identidad. Y ahí, sin duda, el tema del vestuario adquiere una relevancia gigante. ujú. Por lo menos para mí así lo fue cuando vi tu obra. Cuéntame un poco de esa ese acercamiento al vestuario como gesto, como contexto y como rasgo identitario en tu obra. Pues a ver, yo creo que de las obras en las que más está presente eso es en Huipala, eh, que es como una bandera de los pueblos indígenas del sur del continente y pues esta bandera está elaborada con camisetas piratas, pues algunas mías, otras de pulgueros, que pues para mí relatan un contexto muy particular. Una vez más volviendo a las calidades de las cosas, ¿no? Las gamas de que uno en esa cultura material se develan unas jerarquías sociales también, ¿no? Entonces recuerdo que estas eran prendas como hoy en día analizando las discriminaciones que se sufren por ser una persona barrializada, eh,
como que parte de eso estaba en el vestuario. Y hoy por hoy soy capaz de ver cuáles eran esas prendas que, con las que te estigmatizaban. Y muchas de las camisetas que están ahí, pues son Cuéntame eso, precisamente, me llama mucho la atención. claro, como que yo recuerdo mucho sensaciones de verme peligroso en la calle para alguien. Y yo no he sido o sea, como que mis vivencias han estado en esos contextos, pero yo he sido un muchacho de mi casita, juicioso, pero recuerdo haber tenido encima mío los estigmas de el pelado del barrio. Eso es como un trato incluso que no te, que como que te vuelve adulto inmediatamente. Y recordaba que estas son prendas que uno utiliza porque son muy cómodas, son muy baratas, son como a lo que hay acceso, y uno todo el tiempo está en la calle haciendo actividades deportivas. Y en ese sentido como que pues me parece muy perverso como la forma en la que está construidas esas jerarquías sociales, que un niño que está en la calle con una ropa deportiva sea estigmatizado y tratado como o criminalizado por unas prendas que son para hacer deporte. Entonces, bueno, en ese sentido también lo que intentaba hacer era reconstruir ese símbolo de identidad indígena a partir de estas prendas que utilizan muchos jóvenes indígenas en contexto de ciudad, negros e indígenas, y que como que terminan son un uniforme, ¿no? Como Ujú. que la frase para complementar esta pieza que todavía pues no la he hecho de esa manera, pero la frase que surge a partir de esa pieza es: mi identidad no es uniforme, que es como una forma de pensarse estas identidades indígenas en contexto de ciudad, Ujú. que creo que una parte de lo que hace difícil ese habitar el espacio de ciudad con los rasgos indígenas, con unas familias que en su mayoría vienen del Cauca o de otras zonas del país, pues es muy difícil desde ese despojo identitario atravesar ese estar en ciudad, ¿no? Como que estas prendas que te identifican como un sujeto urbano, ¿no? Como que no son los atuendos indígenas que te reafirmarían tu identidad como indígena, sino que como que por el contrario te sacan, te excluyen de esa narrativa de lo indígena que no está como, que es como si no estuviera vivo, sino que es un pasado lejano. Entonces me interesó reconstruir ese símbolo justamente con esas prendas como una forma de también hacer un llamado a estamos aquí, habitamos estos otros espacios, hemos sido despojados de nuestras memorias, nuestro territorio, nuestras costumbres, pero podemos utilizar elementos de esta vida urbana, estas marcas, toda esta vaina como una forma de reconstruir esa memoria pues desde lo indígena. Con respecto a esta obra, tú decías que hiciste una recolección de camisetas deportivas, la mayoría de ellas, que son representativas de ese contexto social en el que has crecido. Descríbenos un poco estas camisetas, dónde las conseguiste y cuáles de ellas son copias y originales, porque el tema de la copia y lo original también está súper presente en tu obra. Sí, total. Todas son copias. Son como copias de muy baja calidad, casi todas. Para mí esto es como la baja resolución, pero en prenda. Entonces, los bordados no están bordados, sino que están sublimados o están estampados, se caen fácil, te raspan la piel, como que son prendas que no son cómodas. Y creo que yo solo me di cuenta de eso hasta que usé una prenda cómoda. Y en ese sentido, como que también hay una experiencia de la vida en esa cosa tan, pues como tan simple como ponerse una prenda de ropa. Entonces, bueno, la mayoría son como prendas que yo me pondría, prendas que le he visto a familiares, amigos, y bueno, hay equipos de baloncesto, también esa influencia gringa para mí es como importante repensar, como también desde lo que hablábamos del videojuego, que están
como que los Lakers, sí, como todos estos equipos gringos de deportes que a veces ni siquiera vemos mucho acá o consumimos mucho acá, pero que son unas prendas que por el hip hop, por sí, como cierta relación con los medios también de allá, las películas, como que han tenido mucha influencia. También equipos de fútbol, pues, que lo que me interesa también del uniforme es que señala una nacionalidad, una pertenencia a un equipo. Y en este caso hay equipos como alemanes, sí, ingleses, de España, ¿no? Como que construir con todas esas identidades importadas una identidad propia. Ujú, total, es fascinante esa obra, Ujú. la verdad. O sea, fue la obra que me flechó de tu trabajo, te lo confieso. Claro, vos también desde la moda me imagino que tuviste ahí un encuentro chévere. Un encuentro muy chévere, además porque la vi como en plano general y luego me fui Ujú, acercando como a las camisetas y empecé a encontrar muchas camisetas que me llamaron mucho la atención. Esta es una de ellas ujú. que sigue conservando pues como todas esas características de Sí, baja total. resolución entre comillas, ¿cierto? Y en medio de ese discurso tuyo también del vestuario y de esa reflexión desde lo artístico aparecen los tenis. En este caso, esta obra que me parece fantástica porque es la prenda en sí misma con una alteración entre comillas. Ujú. Cuéntanos de esta obra en particular. Bueno, pues esas zapatillas son las Nike Uptempo, que tienen como este texto súper grande, que creo que eso fue lo que más me llamó la atención de esas zapatillas, que dice Air, y pues lo que yo hago es como moverle una de las letras y rediseñarlas con mi papá, pues que te contaba que es zapatero, para ponerles este texto de ira, que es como una sensación muy como también muy proveniente de todo este sistema aspiracional, de todo esto que te he contado, creo que es como lo que genera la ira. Entonces, pues en ese sentido hago un gesto que lo tomo de la piratería, que es como, bueno, cuando mi papá trabajaba en estas pirateadas de zapatillas, como que siempre se hacía, como para entrar en ese huequito legal, se le hacía una modificación pequeña a la marca para seguir como parasitando esos diseños, pero sin que pues tuvieras problemas legales. Entonces sí, esa obra tiene que ver como mucho con eso, siempre me pareció muy chévere esa posibilidad de hacer esa movida con esa palabra, como que ya lo había hecho con otras camisetas de Jordan también, siempre había estado como presente ese juego ahí de palabras que también hubo un momento de mi trabajo, creo que muy al principio, donde lo utilicé muchísimo, pues como eh, cambiar una letra, hacer, sí, eso es creo que muy de la creatividad popular, Uh -huh. ese ejercicio de hacer que la cosa se vea jocosa, pero está haciendo alusión a la marca y en ese sentido como que se parasita ese sistema aspiracional, y se encuentra una forma como de hacer accesibles determinados objetos como de deseo. Muy bien. Aquí estamos viendo otra obra, es una fotografía, es una suerte de autorretrato, Ujú, pero en esta fotografía tú tienes una máscara dorada ujú. que es una, pensaría yo como una fiel apología y es una de esas máscaras de skincare que se usan habitualmente, pero en este caso es una máscara dorada Sí. y el dorado también hace parte de los accesorios que te acompañan en esa fotografía. Siento que es una fotografía que también tiene una alusión súper intensa al tema del vestuario, Ujú. la accesorización en este caso y el lujo, entre comillas. Ujú. Sí, pues esa obra se llama Mascarilla Ritual. Como que está la alusión ahí como a, no sé, el Museo del Oro, que es como pues una referencia que tengo ahí desde las visitas, puedes ir ver las máscaras
doradas, ¿no? Como también estas personificaciones que hacen de eh, como personajes que tienen puesto todas las prendas doradas y que son como una forma también de estatus y de poder dentro de las comunidades indígenas. Y en este caso, pues lo retomo a partir de estas prendas de oro falso, que también se cruzan como con una cierta ostentación que viene de otros lugares de la moda, que también otra vez aparece como el hip hop ahí. Esta mascarilla que cuando la vi, pues se me pareció muchísimo a estas máscaras pues doradas que están en el Museo del Oro, pero pues que es un accesorio, pues no es ni siquiera un accesorio, es una cosa de skincare que es súper barata, y entonces quería como construir desde ahí un relato que pusiera como en relación esas identidades indígenas, pero también las identidades urbanas como contemporáneas. Ujú. Lo urbano y lo contemporáneo está súper presente en tu trabajo desde muchas aristas, pero yo de verdad y con mi interés y mi particular inclinación con el mundo de la moda, yo quisiera saber si tú habías hecho esa conexión tan profunda, digamos, y mirándola de esta forma, desde este lado, con la moda, tal y como te lo estoy contando acá. Sí, yo creo que no tanto. O sea, como que está presente el pensarse como más bien el uso social de esas prendas o los estigmas que lleva eso encima, eh, o también como las formas de resistencia que hay en ese verse ostentoso, lujoso, también los estigmas que hay hacia eso, porque hay como que también hay un clasismo en esa cosa de la ostentación y luego está lo del all money y el lujo discreto, ¿no? Entonces como que pensar en cómo pues la cultura se construye también desde ahí, desde estas cosas que son contradictorias, que surgen a partir de deseos eh, como de la población por determinados objetos. Y como que esa vaina orgánica como que a mí me interesa mucho de cómo la gente va construyendo su estilo y su flow a partir de unas cosas que están ahí bajo cuerda, que no hay mucho tiempo para analizarlas, pero que son bastante complejas y como chéveres de analizar. Ahí el tema del hip hop también ha sido determinante, Ujú, y bueno, y terminas cruzado y es una cosa que de alguna manera fue una noticia y fue el ujú, tema de la obra de Piratas que Kendrick Lamar adquirió ujú, hace algunos meses en Bogotá. ujú. Y yo diría pues que si bien el concierto de Kendrick Lamar no se dio, sí hubo un timing perfecto, pero contigo y con tu obra. ¿Cómo fue eso? Pues esas dos conexiones. Por un lado, Kendrick, un artista que tú ya conocías y que coincidiera con Piratas, y cuéntanos también de qué se trata Piratas. Bueno, pues Piratas es como mi acumulado de capital cultural que está pues muy atravesado por la piratería, precisamente me parece como una posibilidad creativa del acceso a la información. Eh, en ese sentido, pues ahí hay videojuegos, películas, música, videoarte, como toda esa información que ha enriquecido como visualmente mi trabajo. Y bueno, como que se termina dando esta situación de Kendrick que fue pues como muy asombrosa y como una coincidencia muy chévere. Justo había como una pintura que era como sobre él, pero no estaba ahí en ese momento porque ya la había comprado otra persona. Pero creo que él se termina pues conectando mucho con precisamente como GTA San Andreas se da desde Los Ángeles. Yo hago muchísimas alusiones a esa ciudad. También este juego está como muy basado en un tipo de películas que también estaban ahí dentro de esas carátulas. Entonces yo creo que hubo un reconocimiento pues como muy cercano a esa información y también yo creo que una extrañeza de cómo, cómo se consumió esa información acá, ¿no? Que eso tiene también sus particularidades, ese formato del DVD que creo que es como muy de nosotros acá.
Y bueno, como que como también se completa ese círculo de consumo y producción, como que a mí me interesa mucho cómo nosotros interiorizamos esa información que viene de allá y cómo procesamos eso y vuelve y sale como una información que se adapta desde nuestro contexto y se le da como otra connotación. Entonces sí creo que fue como un círculo ahí que se cerró pues completico con esa. Como una especie de reconocimiento de códigos mutuos. Sí, pero como de códigos que pueden ser lejanos, pero no como que vienen de allá, pero están readaptados, ¿no? Y seguramente, claro, como que hay las películas de ellos allá, pero luego estaba La Gorra, que es una película de acá, música de raperos de acá. Y en ese sentido creo que es como muy chévere que él se haya terminado como inclinando por llevarse esa obra porque sí, como que hay dos mundos ahí en diálogo, pues. Para quienes no conozcan Piratas, no las podrías describir. Es una obra pictórica con Ujú. unas características específicas. Sí, pues ellas hacen alusión directa al formato de las DVDs piratas, ¿no? Como que es una media carta doblada. Pues en este caso están pintadas al óleo todas estas carátulas y están metidas en unas bolsitas, eh, sí, como unas bolsitas plásticas transparentes. Y ellas estaban en un principio sobre un mueble de madera reciclada, como los que se utilizan como en la calle para vender las películas. Eso era como su materialidad. Que además eso es increíble, la Ujú. exhibición, tal cual. Sí, total, como que tenía mucho, también tenía esa trampa pues al ojo, que es como que lo ves de lejos y es como unas películas piratas, y luego te acercas y ves que también hay como una calidad de esa pintura que es como muy rápida, muy gestual también, como que es un poquito esta alusión a la mala pintura, ¿no? Como que no tiene ese, sí, como esos acabados súper perfectos, sino que tiene una cosa como medio rápida, como hechiza. Precisamente esa obra sale de una exposición que se llamó Hechizo, eh, y en ese sentido como que era la forma de materializarlo, como hacerlo de esa forma manual, rápida, inacabada también en algunos aspectos. Pues sí. ¿Qué DVD hiciste, plasmaste en esa obra? A ver, había una obra de Ito Steyer que es como hacerse invisible. Había, había un DVD como de música de Junior Jane, que es un cantante del Pacífico como muy importante. Habían películas de estas de pandillas de Los Ángeles, habían películas de pandillas de Colombia, habían videojuegos, sobre todo estaban los Grandes Autos, había un juego Age of Empires, habían películas sobre líderes indígenas. Bueno, como que había una diversidad de temas que como que me interesan y como que se podían hacer ahí unas conexiones no tan lineales, pero que estaban ahí presentes si uno prestaba la suficiente atención. Tú en este momento estás exponiendo y haces parte de la Bienal de Arte de Medellín y Antioquia, Ujú, Antioquia como tal, y también de la Bienal de Arte de Bogotá. Y ujú, ahí en la Bienal de Arte de Bogotá hay una obra que fue comisionada ujú, especialmente y en la que traes nuevamente un elemento del vestuario que es súper importante, que son las gorras. mm. Sí, en esa, bueno, pues esa nace particularmente como de un chiste sobre unas esculturas que hay en Cali, que son el monumento de la plazoleta Jairo Varela, que son como unas trompetas donde uno se mete abajo y hay como música. Entonces yo me pensé como una versión de eso para más cercana a mi contexto. Y bueno, primero hice una gorra para esta misma exposición Hechizo donde estuvieron los DVDs. Y luego para la Bienal pues se me comisionaron estas 7 gorras donde 3 tenían
como una musicalización. Ellas están hechas como materiales también de construcción que pues vuelve y se conecta con estos materiales que me interesan muchísimo y esta idea de la autoconstrucción y de lo identitario. Y desde la música pues también hay una alusión ahí al hip hop, a la cumbia caucana, a, sí, como sobre todo al trap, eh, y como que ahí se dieron también unas colaboraciones con un grupo de rap de mi barrio que se llama Zona Marginal, una artista y antropóloga que es como amiga de allá de Cali, que tiene una investigación sobre el trap en el Pacífico colombiano. Y como que ahí se fue hilando un discurso, pues, desde esos objetos grandotes donde uno se mete, que a mí me parecía como una especie como de espacio interior, que está como situado justamente en esta parte de la cabeza. Y a mí me parecía muy bonito como la posibilidad de que la gente pudiera habitar colectivamente ese espacio pues que lo envuelve a uno, donde se puede escuchar la música, y pues ese es un dispositivo pues realmente tomado de esa figura de la Jairo Varela, pues de la plazoleta Jairo Varela. Además, como para que quienes no conozcan esas dos obras que nos estás describiendo, son gorras gigantes, son gorras grandes suspendidas en el aire, además. Sí, O otras sea, en tienen las esas paredes. características, o sea, son obras grandes. Sí, sí, como que la idea era que uno pudiera habitar corporalmente ese espacio, pero de una forma como extraña. Bueno, luego había también unos textos ahí que son como importantes para la instalación, como que uno se va encontrando en cada una unos textos adentro. Hay un texto como grande en un muro, hay un mural, y bueno, que tienen que ver como con la idea de ser visible, como hacerse visible siendo lámpara, ¿no? Como la instalación se llama Techos y Lámparas. Eh, y en ese sentido, pues se juega como con ese vocabulario popular, haciendo alusión a las gorras y también a las personas que usan las gorras, en ese sentido como unas determinaciones sobre la moda, como sobre cómo hacerse visible. Ahorita que hablábamos de las cadenas, allá se utilizan como luces de neón, bueno, como que hay toda esta, también como ese interpelar el gusto, ¿no? Como que estos espacios del arte hay un gusto muy específico, hay una idea de la sobriedad, y como que creo que ese trabajo irrumpió mucho en ese sentido, ¿no? Como que este poco de luces, estos grafitis, el mural, bueno, como que mi idea también es un poquito apelar a esa idea del gusto que también tiene como esas clasificaciones. Desmitificarlo. Ajá. Sí. A veces se cree que el gusto debe ser uno solo, pero el Ujú. gusto es tan diverso, tan Sí, total. múltiple, tiene tantos significados y posibilidades. Y tiene una estructura pues también como de qué es el buen gusto y qué es el mal gusto. Y a mí en ese sentido pues como que me interesa ampliar esas nociones de eso, porque también creo que eso es un regalo que uno se hace, quitarse eso de la cabeza es un regalo que uno se hace para entender otras cosas, encontrar qué es lo que hace bello esas cosas que decís, qué es esto tan paila. Entonces sí, me parece como importante, como si hay un ejercicio de diversificar, empatizar con el otro, creo que es muy importante que se abran esos espectros de lo que es aceptable y lo que no, ¿no? Como lo que es valioso y lo que no, como comenzar a horizontalizar un poquito esas nociones. En tu trabajo de escultura hay una parte muy interesante que también está en la Bienal y es el tema de los terrarios a partir de ladrillos. Cuéntanos de ellos, porque además del terrario también está aquí en el Museo de Antioquia. Sí, pues esas obras nacen de un interés mío por la intemperie, que es como apareció en mí a partir de que comencé a vivir en una casa con terraza, destapada, que ahí pues como que en un principio aparecen también los materiales del ladrillo abandonados,
y yo comienzo a ver qué le sucede a esos materiales cuando están expuestos a humedad, sol, y es como que le comienzan a crecer plantas, comienzan a reverdecerse o a veces están totalmente secos, como que tienen todos estos cambios. Y en ese sentido como que me pareció muy potente la posibilidad de hacer un terrario que simula como unas condiciones más o menos relacionadas con la intemperie, pero que en realidad está súper encerrado ahí, ¿no? Como que es un espacio controlado. Bueno, los dos terrarios que he hecho hasta ahora, el primero que es el que está en la Bienal de Medellín, tiene un texto que dice Fuimos Tierra, que pues hace alusión a una de las cosas por las que yo estoy muy interesado en el material del ladrillo y es como que eso literal sea barro, como organizado, dispuesto con una forma que permite, que hace posible la construcción, pero que sigue teniendo la posibilidad de reproducir vida. Y en ese sentido, pues como que los terrarios lo que quieren es que en algún punto pase eso, ¿no? Como que ellos se llenen de musgo, sí que estén en relación con esa tierra y con esa posibilidad de vegetación que aparece ahí, pero también está relacionada como con el abandono, como con los espacios abandonados. Por eso en el caso de la obra que está acá, pues se hace alusión al Museo de la Memoria y a qué cosas pueden crecer en ese abandono, como esta cosa de que la vida siempre se abre paso. Entonces, como que me interesa poner sobre la mesa las formas en las que la vida se abre paso en estos objetos particulares. Y también, bueno, hay como unos materiales de madera que también son de construcción, hay como toda una alusión a la construcción y a la obra negra y pues. Y con respecto al terrario que tenemos aquí en el Ujú. Museo de Antioquia, cuéntanos de esa escultura que quisiste plasmar en este caso. Listo, pues en este caso está el Museo de la Memoria, que pues es una construcción que siempre me llamó mucho la atención, pues también porque hay unos discursos en disputa sobre ese espacio, es como un espacio que sería muy importante para la memoria colectiva, pero que tiene la característica de que no ha podido terminar, ¿no? Que eso es como el fenómeno del elefante blanco que pues es como muy mencionado acá en nuestro país. Y entonces me interesó hacer esta especie de maqueta hecha con los ladrillos que están ahí como, que es como si hubiera cogido forma unos ladrillos abandonados. Y bueno, como que es un comentario también para pensarse estas narrativas de la memoria en relación con la institucionalidad, las disputas sobre esas narrativas, la imposibilidad que tenemos a veces de lograr concretar eso, el hecho de que eso esté inacabado, como es el ejercicio de la memoria colectiva tiene esa característica, como que eso no, como que nunca se dan por sentado cierta información. Yo hace poquito estaba escuchando como a María Fernanda Cabal hablando del exterminio de la UP, como desde un lugar de que no, como eso no pasó, como eso se lo inventó y los que los mataron fue la FARC y en ese sentido como que el relato pues es como importante entender que no está acabado y que siempre aparecen voces y juegos del poder que pueden modificar esos relatos. Y en ese sentido creo que la disposición de esos ladrillos ahí dentro de ese espacio que se está llenando como de vegetación, pues es una forma potente de hacer alusión a ese ejercicio de construcción de la memoria. Pues. Yo desconocía el tema de la construcción de un museo de la memoria. ¿Te Ujú. refieres a un museo de la memoria concretamente en Cali, En Bogotá. en Bogotá? Sí, es Porque aquí en con... Medellín hay uno. Ajá, sí, Ese sí está sí, full. funcionando. Bello, queda muy Ajá, chévere que conozcas. sí, total. Pero no sabía que había otro en construcción en Bogotá, lo desconocía. Sí, en Bogotá están construyendo uno que es como gigante, pues el diseño de las esculturas hace alusión como a eso, tiene como unas orejitas ahí, parecen unos gaticos. Pues ya lleva un montón de tiempo en el que se han parado la construcción de las obras, es como un proyecto demasiado ambicioso, ¿no? Y bueno, como que también esos proyectos de construcción tan a largo plazo, como que a mí me genera mucha intriga sobre
al final, cuando alguien lo logre terminar, ¿qué se va a mostrar ahí? Como, por eso también hay ese texto que es un texto que estaba puesto durante la construcción que dice, aquí se está construyendo la ventana al territorio, que también pues me permite preguntarme sobre esas visiones centralistas sobre lo que es el territorio, qué es el territorio de verdad, quién define qué es territorio y qué es ciudad, porque la ciudad no es un territorio. Entonces sí es como, la idea era como poner sobre la mesa todas esas preguntas que surgen alrededor de un museo como estos que pues puede ser tan importante para el país, pero que tiene estas características de no saber si algún día se va a terminar o no, en qué va a terminar, qué es esa estructura para el paisaje de Bogotá. Entonces sí, más o menos va por ahí. Pues porque además realmente en tu trabajo siempre hay un asunto de reflexión social Ujú, profunda. Pues es evidente, además porque lo vimos en el trabajo que realizaste para las rutas ujú, de los Yepetos ujú. en Cali, que también fue un trabajo pues muy simbólico, también Sí, desde el total. cambio del nombre de Puerto Rellena a Puerto Resistencia. Que finalmente es como muy parecido a esto. Sí, qué chévere que lo traes aquí a la conversación porque también es una disputa de esa memoria, como que lo que me interesaba ahí era cómo eso podía circular en el espacio público, en la cotidianidad de los que nos subimos al transporte, pero cómo siguen habiendo los que dicen Puerto Rellena, los que dicen Puerto Resistencia, los que no lo quieren cambiar, los que ya cambian y ponen uno nuevo y de todas formas le ponen Puerto Rellena, o la gente que ya sin necesidad de que yo lo hiciera, renovó sus ruteros y dicen Puerto Resistencia. Entonces esa disputa sobre, en este caso, darle nombre a un espacio, como que a mí me interesa mucho por las dificultades que hay en eso, ¿no? Como la dificultad de ponernos todos de acuerdo. Eh, y en ese sentido, como que me puede parecer chévere esos ejercicios sobre la cotidianidad para de pronto no estar de acuerdo, pero que las dos cosas estén ahí y sea visible esa disputa. Y como Mm, los cambios de chip, sí, no, total. ese es Mm, que nos da tanta dificultad a veces. ujú, Sí, total. Johan, ¿cómo ha hecho un artista tan joven, porque tú tienes 30 años, ujú. para estar tan posicionado? Y te lo digo porque realmente para un artista colombiano empezar a darse a conocer en galerías, tú estás en galerías importantes en nuestro país, has participado en exposiciones relevantes en diferentes museos en Colombia. ¿Cómo crees que se ha dado de esa manera? No sé si muy orgánica o no sé cómo ha sido tu autogestión en el mundo del arte, que yo sé que no es fácil. Pues yo creo que yo he sido muy afortunado, realmente. Como que he hecho mis tareas igual, pero creo que hay un gran componente de fortuna y coincidencias, como no sé, lo de Kendrick es como una coincidencia que, Timing perfecto. exacto, y siento que ha sido mucho eso, pero pues sí, yo he trabajado mucho como con las convocatorias públicas, que creo que es como la forma, de las formas más democrática de acceso a recursos para hacer obras, para hacer cosas como con una cierta contundencia también. Por ejemplo, creo que la exposición que a mí, pues como que más me ayudó a que salieran pues cosas increíbles fue la del museo, la del MAM. Y eso fue una convocatoria. Entonces creo que eso sí, la democratización que hay en las convocatorias es demasiado importante, pues para los artistas que no venimos de estos entornos, que es muy difícil decir como que los contactos son los que te mueven o te ayudan a posicionarte. He tenido mentores pues muy increíbles, como Wilson Díaz, él era Producciones, que fueron los que me hicieron la curaduría acá en el museo. He tenido también compañeros y compañeras muy increíbles, porque también mi trabajo se ha dado mucho desde de la colectividad. Han sucedido cosas muy increíbles alrededor mío, pues como que ni siquiera yo soy
responsable de eso, como lo que pasó en Puerto Resistencia. Entonces creo que soy como resultado de muchos esfuerzos colectivos y de mucha fortuna, pues. Yo podría decir, Johan, como espectadora y como alguien sensible al arte, que tú eres un gran observador de tu entorno y haces una traducción muy contemporánea. Es como lo que yo entiendo de tu trabajo. Y me parece fabulosa esa capacidad de observación y reflexión de eso que te rodea. Para mí es lo que más destaco en tu trabajo y encuentro tanta información valiosa y por lo menos desde mi mirada. En mi caso personal es así. ¿Tú crees que eres un buen observador? Hago el intento. Yo creo que he tenido momentos donde soy, o sea, yo puedo ser buen observador desde lo que me está obsesionando, pero a veces me cuesta ver panoramas generales, como que me concentro mucho en otra cosa y luego hay cosas demasiado evidentes que no soy capaz de ver, pero sí me esfuerzo mucho por el ejercicio de observar y por tener otra relación con el tiempo, porque también mi contexto no da para tener tiempos extendidos de observación y de contemplación. Y creo que una lucha que yo me he dado es por tener esos espacios aún estando dentro de, pues yo sigo viviendo en mi barrio, ¿no? Pero sí creo que hago muchos trabajos pensando en que me den un mes libre, un mes de sentarme a no hacer absolutamente nada, no pensar absolutamente nada sí, como a ver qué está pasando en mi entorno. Entonces sí, creo que me lucho mucho ese lugar de la atención profunda, pero es algo trabajadito, no creo que haya venido tan incorporado a mí. Y pasemos ya por último a la cotidianidad de Johan y es qué escuchas habitualmente cuando estás trabajando en tu estudio, qué películas ves, por ejemplo. Por ahí decían que hacías una mezcla entre, hace algunos años, entre la comedia y las películas de terror. Era como algo así, que te Sí, gustaban mucho. yo creo que a mí me he formado mucho en la casa con eso, sí, como mucha comedia, muchísima comedia, y como terror así, pues pero como no es este terror sangriento, sino como un terror como psicológico, como de estas vainas que tienen es como unos misterios ahí rarísimos. Creo que mi trabajo está muy permeado por esas dos cosas. Hoy por hoy no sé si veo tantas cosas, soy como más malo para ver películas y eso. Y de escuchar, como que me pongo a escuchar a veces podcasts de cosas de arte o música. ¿Qué música te gusta? De todo. Escucho mucho trap. Hay ratos que me gusta el reggae. Hay momentos donde escucho una cosa que me comenzó a gustar muy aleatoriamente, que es como un city pop, que es como un pop japonés, como que tiene ahí como una cosa de paisajes nocturnos japoneses rarísimos y a mí me gusta sentirme como en ese espacio, reggaetoncito, salsas. Mm, yo escucho mucho Pirlo, de salsa choque escucho mucho son bueno, no, eso es Paso de Perra, son de acá. A ver, ¿quién más? Estoy pensando que si son colombianos, como que me estoy dejando pasar un poco de gente. No me estoy acordando de más. Cazadores, Junior Jane. No, como que escucho hay mucha música del Pacífico ahí, pero también escucho mucha música caucana, como es el Guaycoso, que es como una tecnobomba, los hermanos Medina, bueno, como hay una música caucana también que está por ahí presente. Bueno, esto casi que es una playlist sugerida. Sí, sí, yo creo que debería subir como la playlist de las gorras. Es muy chévere porque también hay, por ejemplo, una de las gorras que es la de Zona Marginal, tiene como un álbum que es la expresión de un pueblo, de este grupo de rap de allá de mi barrio, y
ahí hay pues como todo un contenido también político muy fuerte y mucha narrativa del barrio. Sí, yo creo que es. También escucho que como ese Embow Dominicano, Toquicha, Yailin, pero sí, como Cuando tú mucho más. trabajas en las obras, ¿pones música o te gusta el silencio? ¿Cómo es esa dinámica de trabajo? Sobre todo pongo música. Sí, pongo, por ejemplo, cuando estaba pintando los DVDs, ponía música que tuviera que ver con cada DVD que estaba pintando. Entonces, como que, no sé, si estaba pintando GTA San Andreas, hay una playlist de la radio de ese juego. O sí, o música del que estuviera pintando. Ponía mucho Kendrick, ese último álbum de Kendrick de GNX, lo puse Ajá. muchísimo también. Bueno, hay como varias cosas, salsitas, así como, hay como momentos también como que hay cierta emocionalidad que quiero trabajar en determinados momentos y utilizo diferentes playlists ahí. Aquí acaba de pasar algo muy bueno, además de conocer esta playlist fabulosa y me parece que pasó algo bonito y es lo que ocurre generalmente en los encuentros, en las exhibiciones y es que otro artista colombiano se acaba de acercar a saludarte, que es Camilo Restrepo, y veo que son cercanos. ¿Conoces el trabajo de Sí, Camilo? claro. Sí, ¿Qué sí, tan sí. cercano eres a artistas colombianos con los que de pronto hay ciertas afinidades de esas conversaciones artísticas? No, pues muy, muy chévere. Yo creo que eso es lo más bacano, como poderse encontrar con gente con esas preguntas tan raras, con esas cabezas funcionando rarísimo, ¿no? Como que creo que a mí me alegra mucho poder ver, como poder descubrir en el otro una cosa que no, que a mí por ningún lado se me había pasado por la cabeza. También contextos diferentes, por ejemplo, Camilo, pues tiene como una relación diferente con este mundo del narcotráfico, y eso lo hemos llegado a hablar también, como que qué perspectivas ofrecen cada lado, y claro, muchas experiencias de vida diferentes, ¿no? Como que, pero como unos encuentros ahí desde las sensibilidades, que es muy bonito en ese sentido, como relacionarse con otra gente que se dedica a hacer esto. Sí, muy bien. Cerrando este paréntesis y retomando y ya por último cerrando, yo no puedo evitar preguntarte algo que podría parecer una pregunta banal, pero siento que no lo es y creo que me vas a entender. Y es, ¿cuál fue la última prenda que compraste para ti? Uy, ya no me acuerdo. Ah, un pantalón de una marca de allá de Cali, creo que es de Cali, pero, que se llama Dynamo, que tenía como unos ángeles con unos perros así como Rottweiler. Creo que esa fue la última. ¿Qué te gustó de ese pantalón? Como esa combinación como de arte clásico, como con esta cosa toda lamparosa de gueto, que también eran como anchos, que a mí también me comenzó a gustar de un tiempo para acá este pantalón así como ancho, como que se siente, el cuerpo se siente como grande en la parte de abajo, no sé, eso da una sensación muy chévere. Y según eso, ¿cómo crees que el vestuario define tu identidad? Mm, pues hay una parte de eso que es muy orgánica y otra que es muy pensada, ¿no? Entonces, eh, por un lado están como el gusto desarrollado pues alrededor de lo que está cercano a mi contexto. Eh, los colores, por ejemplo, son como muy importantes para mí, como que yo no, pues suelo tener como muchas prendas muy coloridas, por ejemplo, los diseños como de dibujos animados tienen como también como unos códigos visuales como reconocibles en el barrio. Hay ropas también para cada ocasión. O sea, si yo me voy a meter como al barrio, pues hay unas cosas que me voy a querer poner y otras que no. A veces quiero pasar desapercibido en un espacio y otras veces no. Entonces sí hay, por ejemplo, para mí es como muy importante entender la identidad como una cosa inacabada y en flujo, y en ese sentido pues como que me interesa que eso pueda cambiar como a mí me dé la gana, como es como importante para mí también no encasillarme
en lo que se supone que yo tengo que ponerme, pero yo no estoy seguro si logro eso, como que siempre termino reconociendo que hay algo de encasillamiento ahí. Completamente. Además, hay un momento en el que uno logra verse desde afuera y pensar si está encasillado o no. No sé si a ti te pasa. Sí, total. Y para mí, por ejemplo, también es importante a veces aceptar que soy el estereotipo, porque si no lo fuera, ¿qué sería? Como que yo siempre pienso mucho porque a mí hubo un momento donde se me acusó mucho sobre la autoexotización. Y en ese sentido, pues como que yo luego desarrollé herramientas para entender que la exotización pues es un problema del que mira, más que del que está siendo visto, porque la exotización está muy dirigida hacia ciertos cuerpos, ciertas clases sociales, ¿no? Hay una de las gorras que dice, tú también eres exótico para mí, como aludiendo al público que va generalmente a las exposiciones. Pero entonces para mí como que alejarme tanto de ese estereotipo que se hace como en forma de, no sé, luchar contra, no sé, el estereotipo, te termina llevando a lugares muy planos, muy raros, como para no ser un estereotipo hay que ser como un blanco de determinado lugar, de determinada clase social. Entonces hay momentos donde me toca abrazar mi ser estereotipo, hay momentos donde lo rechazo, hay momentos donde se juega con eso, como que también es divertido que, no sé, el estereotipo de pelado del barrio te esté hablando de arte contemporáneo, como ir rompiendo esos límites de lo que se puede y lo que se puede hacer, también me parece como bonito. Y es muy divertido, ¿no? Y es muy divertido, sí. Como jugar con las expectativas del otro, sí, da como risita. Sí, entender esas dinámicas, jugar con ellas, y creo que dijiste algo clave y es que no están acabadas. Siempre están en construcción. Sí, total. Johan, de verdad estoy muy feliz con esta conversación. Te agradezco muchísimo este rato, pues tu generosidad con el tiempo, y siento que contigo hay muchas más cosas que conversar, pero digamos que por el día de hoy es hasta aquí y espero que se repita pronto. Sí, chéverísimo, muchas gracias. Yo también estoy muy feliz por la conversación. Estuvo muy linda. Johan, bienvenido siempre a este espacio y nos vemos próximamente. Si te gustó este capítulo, dale me gusta y suscríbete a mi podcast. Lee el artículo sobre Johan Zamboni en mi página www.adresuquil.com y de paso te invito a seguirme en @MariaTeresaMesa en Instagram y TikTok. Esto es Adresuquil by María Teresa Mesa. Conversaciones con los protagonistas de la moda y la cultura pop.